Abra su Biblia en Proverbios 2, 1 al 5. Cuando lo encuentren me pueden confirmar con un amén. Proverbios 2, 1 al 5. La palabra de Dios dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Oremos. Soberano Dios, que estás en gloria en esta hora, Señor Jesús, vengo delante de ti, Padre. Vengo delante de ti rogándote, Padre, que seas tú usando mi vida el día de hoy para dar una palabra a tus hijos, Padre. Para dar una palabra, Padre, que vivifique y construya, Padre, en sus vidas un espíritu, Padre, lleno de ti, un espíritu que anhele más de ti. Yo te ruego, Padre, no permitas que de mí salgan palabras de la carne, sino que todo lo que yo hable sea conforme tu voluntad, conforme lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Padre. Yo te ruego, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, Padre, y quita toda distracción que haya en esta hora, para que podamos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Yo entrego esta prédica en tus manos, y que todo se haga conforme a tu voluntad, como tú quieres y no como yo quiero. Son favores que te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar asiento. El tema de hoy es el estudio. ¿Cómo es el tema de hoy? El estudio. Hace 3 domingos, ¿cómo fue el tema? Fue el estudio. Hace 2 domingos, fue la meditación, perdón. Hace 3 domingos fue la meditación. Hace 2 domingos fue la oración. Y este domingo pasado, ¿cómo se llamó el tema? El ayuno. Y el día de hoy se llama el estudio. Le voy a invitar que vaya a Job 28:12. Job 28:12. Gloria a Dios. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? El que estudia solo a los hombres obtendrá el conocimiento del cuerpo sin el alma. El que estudia solo los libros obtendrá el conocimiento del alma. El propósito de las disciplinas espirituales es la transformación total de la persona. Su meta es reemplazar los antiguos hábitos destructivos de pensar por nuevos hábitos que producen vida. En ninguna parte este propósito se ve más claro que en el de la disciplina del estudio. El apóstol Pablo nos dice que la manera de ser transformados es mediante la renovación de la mente, y lo podemos ver en Romanos 12:2. El entendimiento se renueva al aplicarle aquellas cosas que lo transformarán. Le invito a que abra su Biblia en Filipenses 4:8. Cuando lo tenga me puede confirmar con un amén. Filipenses 4:8. Amén, aleluya. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna
Si algo digno de alabanza, en esto pensad. La disciplina del estudio es el primer vehículo que nos lleva a cumplir con el precepto, en esto pensad. Muchos cristianos permanecen como esclavos de los temores y de los afanes, simplemente porque no aprovechan la disciplina del estudio. Tal vez pueden ser fieles, algunos cristianos, en ir a la iglesia todos los días, tal vez cantan, tal vez oran, tal vez ayunan, leen su Biblia diario, pero aún siguen siendo esclavos de los temores y de los afanes. Pueden ser fieles en cuanto a asistir a la iglesia y sinceros en cuanto a cumplir sus deberes religiosos, pero aún así no han cambiado. Aquí no me refiero solamente a los que se someten a fórmulas religiosas, sino a aquellos que buscan genuinamente adorar y obedecer al Señor Jesucristo como Señor y Maestro. Estas personas pueden cantar con gusto, orar con gusto, ayunar con gusto y obedecer obedientemente hasta donde sus conocimientos les permiten, y tal vez reciben visiones y manifestaciones divinas, y sin embargo ya el curso de sus vidas permanece sin cambio. ¿Por qué es esto? Porque nunca han tomado uno de los métodos fundamentales que Dios usa para cambiarnos: el estudio. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús declaró que el conocimiento de la verdad es lo que nos va a hacer libres de todos los temores y de todas nuestras cargas. Los buenos sentimientos no nos van a hacer libres, las experiencias estáticas no nos harán libres, el hecho de fascinarnos con Jesús no nos hará libres. Sin el conocimiento de la verdad, nunca seremos libres. Este principio es verdadero en todo aspecto de la conducta humana, pero es especialmente verdadero en lo que se refiere a la vida espiritual. Muchos están frenados y confusos en la vida espiritual por el simple hecho de que ignoran esta verdad. Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay poder en Cristo. Esta palabra prosélito significa un partidario, un seguidor, un fan, un simpatizante. Pero lo que este versículo nos quiere decir es que nosotros podemos recorrer mar y tierra para ser un seguidor, para alcanzar a un hermano, a un alma para Cristo. Pero como no hemos sido libres todavía, le hacemos 2 veces más pecador, 2 veces más hijo del infierno que nosotros, porque todavía no conocemos la verdad. Y como dice un dicho, un ciego no puede guiar a otro ciego. Por lo tanto, apliquémonos a aprender lo que constituye esta disciplina espiritual del estudio, practiquémosla con gusto y experimentemos la liberación que puede producir. ¿Qué es el estudio? El estudio es una clase específica de experiencia en la cual, a través de la cuidadosa observación de estructuras objetivas, hacemos que nuestro proceso de pensamiento se mueva en determinada manera. El estudio es una manera de concentrar la mente en una dirección específica. Es como cuando usted estudia un texto y lo quiere memorizar, lo repite una y otra vez, y de tanto que lo repite, va analizando lo que ese texto quiere decirle, va analizando, va estudiando, y eso es el estudio, es repetir una y otra vez, es una manera de concentración. Tal vez estudiamos un árbol o un libro, nosotros lo vemos y lo sentimos. Al hacerlo, nuestro proceso de pensamiento adopta un orden en conformidad con el orden que hay en el árbol o en el libro. En el Antiguo Testamento se dieron instrucciones para que las leyes se escribieran en las puertas y en los postes de las casas. Le invito a que vaya a Deuteronomios 11, 18 al 20. Deuteronomios 11, 18 al 20. Gloria a Dios.
Cuando lo tiene, me puede confirmar con un amén. Amén, aleluya. Deuteronomios 11, 18 al 20 dice: Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El propósito de esta instrucción era dirigir la mente repetidamente y regularmente hacia cierto modo de pensamiento con respecto a Dios y a las relaciones humanas. Por supuesto, estos versículos nos dicen que las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, pero en la actualidad eso significa que nosotros debemos de escribirlas en nuestro corazón, en nuestra mente, y estudiar siempre la palabra. Lo que estudiamos determina la clase de hábito que se ha de formar. Esa fue la razón por la que el apóstol Pablo nos insta a concentrar nuestros pensamientos en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y de buen nombre, como dice Filipenses 4:8. El proceso que ocurre en el estudio debe distinguirse de la meditación, porque yo no sé cuántos se recuerdan sobre el tema de la meditación, pero en la meditación es devota, el estudio es analítico, la meditación saborea una palabra, pero el estudio la explica. Aunque la meditación y el estudio se entrelazan y funcionan de manera concurrente, constituyen dos experiencias distintas. En el estudio hay dos clases de libros que se deben de estudiar: los escritos y los no escritos. Los libros escritos son aquellos libros que son escritos por humanos, las revistas, los periódicos, y los no escritos se encuentran en el mundo de la naturaleza, y aún más importante, la cuidadosa observación de los eventos y de las acciones en los campos principales son los que determinan el estudio de los libros que no están escritos. La tarea principal del estudio es la percepción de la realidad de una determinada situación, y el estudio también envuelve 4 pasos, y el número 1 es la repetición, el número 2 la concentración, número 3 la comprensión y número 4 la reflexión. La repetición es una manera de concentrar regularmente la mente en una dirección específica para arraigar así los hábitos de pensamiento. La concentración es el segundo paso en el estudio. Sí, además de dedicar la mente repetidamente al tema o al texto que usted está leyendo, la persona debe de concentrarse en lo que está estudiando, porque su aprendizaje aumentará inmensamente cuando la mente se concentra. Nosotros estamos actualmente viviendo en una cultura que no valora la concentración. El orden del día es la distracción. Por ejemplo, hay muchas personas que a veces están limpiando lo que sea de día y de noche, pero tienen la radio encendida y tal vez ni siquiera le están poniendo atención. Tal vez también hay algunos que leen un libro enfrente de la televisión, encienden la televisión y se ponen a leer un libro mientras está pasando una película o alguna noticia. Entonces no le ponen interés ni atención a lo que están leyendo. Un rato leen y otro rato miran la tele, y de las dos cosas no se les queda nada. El tercer paso es la comprensión. Jesús, como recordarán, nos dice que no es solo la verdad, sino el conocimiento de la verdad lo que nos hace libres. La comprensión se centra en el conocimiento de la verdad. Usted está comprendiendo lo que usted está leyendo. Y la reflexión
es lo que define lo que estamos estudiando. La reflexión define su significado. El hecho de reflexionar, de rumiar los eventos de nuestro tiempo, nos conducirá a la realidad interna de ellos. Cuando usted reflexiona, usted dice, ¿cómo puedo aplicar esto para mi vida? ¿Qué quiere decir este texto para mi vida? ¿Qué quiere decir estos versículos que acabo de leer para mi vida? ¿Y cómo pueden ayudar a otras personas? Se hace obvio que el estudio demanda humildad. El estudio no puede ocurrir mientras no estemos dispuestos a someternos al tema. Tenemos que acudir cuando estudiamos como estudiantes y no como maestros, porque el estudio no solo depende directamente de la humildad, sino que también conduce a la humildad. La arrogancia y el espíritu educable se excluyen mutuamente. Todos conocemos a alguna persona que ha adquirido algunos niveles académicos, como ha ido a la universidad, o se ha graduado de doctor, o de licenciado, o de maestro, y lo que ellos hacen es exhibir esa información que han obtenido de una manera ofensiva. Nosotros debemos de sentir compasión por esas personas, porque ellos confunden la acumulación de información con el conocimiento, y eso no es así. Han establecido una ecuación entre un montón de palabras y la sabiduría. El apóstol Juan definió la vida eterna como el conocimiento de vida. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Solo un toque de este conocimiento es suficiente para darnos un sentido de humildad. La práctica de la disciplina, cuando pensamos en estudiar, nos viene a la mente libros. Y sí es cierto que debemos de estudiar libros, pero el libro más importante que debemos de estudiar es la Biblia. Hay 3 normas intrínsecas y 3 extrínsecas que gobiernan el éxito en el estudio de un libro. La primera envuelve el entendimiento del libro. ¿Qué es lo que el autor dice? ¿Qué es lo que Dios está diciendo por medio de su palabra? La segunda lectura envuelve la interpretación del libro. ¿Qué es lo que el autor quiere decir? La tercera envuelve la evaluación del libro. ¿Tiene razón el autor o no? La mayoría de las personas tenemos la tendencia de hacer la tercera lectura en primer lugar, y con frecuencia analizamos el libro. Solo lo miramos y decimos, no, este libro no es. Y ni siquiera nos tomamos el tiempo de leerlo, solo lo juzgamos que si está bien o está mal. El sabio escritor de Eclesiastés dijo que hay un tiempo para cada cosa debajo del sol. El tiempo para el análisis crítico de un libro viene después de un cuidadoso entendimiento. Después de que usted ya lo leyó, ya lo entendió, ya reflexionó, entonces puede decidir si ese libro está bien o está mal, o qué es lo que usted quiere apuntar. En Salmos, le voy a invitar a que me acompañe en Salmos 119:9. Salmos 119:9. Recuerden que sobre todos los libros que hay escritos sobre la vida espiritual, el libro que debemos de estudiar más es la Biblia, porque es nuestra guía, es lo que Dios nos ha dejado como una guía para nuestras vidas. Salmos 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El salmista preguntó, ¿con qué limpiaría el joven su camino? Pero él luego respondió a su pregunta, con guardar tu palabra. Y luego en el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Le invito a que vaya a 2 de Timoteo
3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Aleluya. Gloria a Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Notemos que el propósito fundamental no es la pureza doctrinal, aunque ésta sin duda está envuelta, pero el propósito fundamental es la transformación interna. Cuando acudimos a la Escritura, no acudimos a acumular información, solo a aprender un texto para que usted lo tenga en la memoria, sino que acudimos a la Biblia para que nos hable, para que nos eduque, para que nos transforme, para ser cambiados. En el estudio no buscamos un éxtasis espiritual. De hecho, el éxtasis podría ser un obstáculo. Cuando estudiamos un libro de la Biblia, buscamos estar dominados por la atención de Dios. Estamos determinados a oír lo que Él quiere hablar a nuestras vidas y debemos de estar determinados a cambiar si es necesario. Lo que nos gustaría que dijera, estamos dispuestos. Nosotros debemos de estar dispuestos a pagar el precio. Vamos a pagar el precio pasando días infructuosos, una tras otro, hasta que el significado sea claro. Este proceso revolucionará nuestra vida. El apóstol Pedro halló algunas cosas en la epístola de nuestro querido hermano Pablo que eran difíciles de entender, y le invito a que vaya a Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os es escrita. Y luego el 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Incluso para Pedro la Biblia se le hacía difícil. Y también esto nos va a pasar a nosotros, que vamos a leer un texto y no le vamos a poder entender, pero no es ahí donde nos debemos de rendir. Debemos de seguir estudiando y repitiendo y memorizando este texto hasta que Dios le dé el entendimiento sobre el texto que usted está estudiando. Cualquiera que está buscando una palabra de Dios no está interesado en la disciplina del estudio. Solo abre la Biblia y pone el dedo y dice: a ver si esta es la palabra que Dios me tiene. Y como no es esa la palabra que está buscando, se va a otros libros y solo pone el dedo y lee el versículo para ver si Dios le está hablando. Así no tiene que funcionar la Biblia. Usted tiene que leer y analizar lo que Dios quiere hablarle. Tal vez por el primer versículo que usted leyó, ahí Dios le quería decir algo importante para su vida, pero usted no se toma el tiempo para analizar ese texto. Así que yo le invito que de ahora en adelante, cuando usted abra su Biblia, analice lo que el Espíritu Santo quiere hablarle. Repita una y otra vez ese texto. Analice lo que el Espíritu Santo quiere decirle. Para empezar a estudiar la Biblia, usted puede hacer varias cosas. La primera cosa que puede hacer es hacer un retiro privado para usted. Tal vez nosotros no nos podemos ir a un retiro de 1, 2 o 3 días por el tema del trabajo, pero puede hacer pequeños retiros en su día. Por ejemplo, yo cuando salgo del trabajo, a veces salgo a las 5, a las 6. En esas horas que me quedan, se puede apartar 2 horas para estudiar la Biblia. Tal vez en tu casa tienes muchas distracciones.
salte al parqueadero o vete retirado de tu casa para poder tener el tiempo apartado solamente para la palabra de Dios. El problema más difícil no es conseguir el tiempo, sino convencernos a nosotros mismos de que el estudio bíblico es suficientemente importante como para separar ese tiempo. Tal vez nosotros decimos, es que no tengo tiempo para estudiar la Biblia. Es que acabo de salir del trabajo, me voy a bañar, pero después de bañarse, ¿qué hace? Se va a su tele, se mete a YouTube, se mete a Netflix, se mete a noticias, se mete a shorts de YouTube, a TikTok, a Facebook, y ahí se le van 3 horas, 4 horas, 5 horas. ¿Y qué le deja eso de entendimiento? ¿Qué le deja eso para su vida? Yo quiero que ustedes lo analicen. Cuando ustedes entran a TikTok, ¿eso les sirve para dentro de 5 años? ¿O les va a servir para la semana que viene? ¿O para el mes que viene? ¿Les va a servir en su vida, en el futuro? No les deja ningún entendimiento, ninguna enseñanza. Solo miran algo que el diablo usa para distraernos en vez de leer la palabra. La Biblia nos dice que después de la maravillosa resurrección de Dorcas, Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón que era curtidor, y eso lo podemos ver en Hechos 9:43. Mientras Pedro estaba en Jope, el Espíritu Santo logró comunicarse con él en lo que se refería a su prejuicio racial. ¿Qué hubiera ocurrido si en vez de permanecer ahí, Pedro se hubiera ido inmediatamente a un viaje de predicaciones a predicar cómo Dios resucitó a esta mujer? El Espíritu Santo tal vez no le hubiera hablado, tal vez no le hubiera dado ese discernimiento destrozador que le dio. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda la nación con agrado a los que temen y actúan con justicia. Y eso lo podemos ver en Hechos 10:34 al 35. Cualquier lugar es bueno con tal de que usted esté retirado de su casa, porque si no, siempre hay distracciones como la televisión, su celular, tal vez algunos oficios domésticos. Y el salir de la casa no solo te libra del teléfono, sino también de las responsabilidades. En este tiempo tenemos que tener una mente abierta, una mente con una disposición para aprender. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de estudiar? Como ya lo he mencionado antes, lo que nosotros debemos de estudiar siempre es la palabra de Dios. Aunque hay muchos libros sobre la vida espiritual, ninguno nunca se va a comparar con lo que nos enseña la Biblia. Usted puede empezar a leer. Yo no sé la necesidad que usted tiene, pero una de las grandes necesidades que hay entre los cristianos es que debemos de empezar a leer los libros grandes, y podemos empezar con Génesis o Jeremías y leerlo por completo. Note los aspectos difíciles que tuvieron que pasar estos personajes y vuelva a ellos más tarde. Lleve un libro con usted, un diario o una libreta o una hoja, y apunte los pensamientos e impresiones que se llevó cuando usted leyó cierto versículo. Otro método para el estudio de la Biblia consiste en escoger un libro más pequeño, como Efesios o Primera de Juan. Y esto usted lo puede leer por completo todos los días durante un mes. Más que cualquier otro esfuerzo particular, este colocará la estructura del libro en su mente. Léalo varias veces para adaptarlo, para memorizarlo y para estudiarlo. Además de la Biblia, usted también puede leer libros de la vida espiritual, y algunos ejemplos de la vida espiritual son Confesiones de San Agustín, Imitación de Cristo de Thomas Kempis, Llamado a la Vida Santa y Devota de William Law, y muchos otros más
que edifican nuestra vida espiritual, libros que nos llenen de la sabiduría de la palabra de Dios. No compre cualquier libro solo porque le parece bonito el título, sino que cómprelo para que le edifique en su vida espiritual. Aquí es necesaria una advertencia. No se sienta abrumado, no se sienta apenado, no se sienta desanimado a causa de todos los libros que le faltan por leer. Es probable que tal vez usted no haya leído algunos de los libros que yo mencioné y tal vez prefiera leer otros, pero lea lo que le va a ayudar para su vida espiritual. Amén, aleluya. El estudio de los libros que no están escritos, como le dije, es la naturaleza. Nosotros llegamos al campo del estudio menos reconocido, pero tal vez el más importante: la observación de la realidad en las cosas, los eventos y las acciones. Una vez nuestra maestra del seminario nos dio un testimonio de que una vez estaban en una reunión varios hermanos de la iglesia y estaban ayunando y estaban orando, y una de esas mujeres que estaba ayunando le dijo a Dios: Dios, si estás aquí con nosotros, muéstrame tu gloria, muéstranos, danos una señal de que estás acá. Y Dios le habló a esa persona y le dijo: salgan todos afuera. Y ella inmediatamente fue y le dijo a todos los que estaban ayunando que salieran, y todos estaban expectantes a ver qué era lo que iban a ver. Y cuando abrieron la puerta, con lo que se encontraron fue con un rocío y el amanecer y el canto de los pájaros. Y ella dice que fue algo muy hermoso, y por medio de ese momento Dios les mostró que estaba con ellos. Porque si nosotros ponemos atención a la naturaleza, nos vamos a dar cuenta que incluso las aves adoran al Señor en todo momento. También tenemos que estar atentos a nuestra vida ordinaria, ver lo que nos domina, ver qué es lo que domina tu disposición de ánimo. Al ver este hecho, vas a aprender mucho acerca de ti. Estudiemos todos estos asuntos con un espíritu de humildad y con el reconocimiento de que necesitamos una gran dosis de gracia. Solo queremos seguir la máxima de Sócrates que dice: conócete a ti mismo. Y esperamos que Jesús sea nuestro maestro viviente y siempre presente a través del bendito Espíritu Santo. El estudio produce regocijo, como a cualquier nuevo o novato que empieza a leer la Biblia. Nos va a parecer duro al principio leer la Biblia, pero cuanto más sea nuestro aprovechamiento, tanto mayor será nuestro gozo. Vale la pena dedicar al estudio nuestro mayor esfuerzo, más en serio. Y para concluir, me gustaría que repitiéramos nuevamente los 4 pasos que se necesitan para el estudio. Y el primero es la repetición, repetir una y otra vez. La segunda es la concentración. La tercera es la comprensión y la reflexión. Me gustaría que usted repitiera estos 4 pasos conmigo. La primera es la repetición, la concentración, la comprensión y la reflexión. La repetición, la concentración, la comprensión y la reflexión. Si usted no se puede memorizar esto, solo se puede memorizar sus iniciales, que son RCC: repetición, concentración, comprensión y reflexión. Primero usted repite y repite y repite una y otra vez. Después se concentra en lo que está leyendo. Después trata de comprender y finalmente reflexiona. Y como le dije, se pregunta en esa reflexión: ¿cómo me puede servir eso para mi vida espiritual? ¿Cómo puedo ayudar en este texto a otras personas? ¿Cómo puede este texto ayudarme más en mi vida espiritual? Dedíquese a lo que está estudiando sin interrupciones.
en un lugar apartado en silencio para concentrarse. Deténgase y evite toda distracción. Profundice cada vez más lo que lee y verá cómo va entendiendo cada vez más lo que está leyendo.